Le damos gracias al Señor que podemos reunirnos para escudriñar la palabra del Señor y darle la bienvenida a los papás de la hermana Angélica. Amén. Qué bueno ver ahí el proyecto de Roberto Junior. Usted no se llama Roberto, ¿cierto? No, ya, menos mal. Amén. Les voy a pedir que ahí tengan su Biblia abierta en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a ir ahí los primeros 7 versículos, pero primero vamos a orar al Señor. Amén. Para esto le voy a invitar ahí que incline su rostro, ahí como está sentado nomás, como está sentado, incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento a usted le honramos y le bendecimos. Pedimos que sea usted, Señor, el que haga su obra, el que se glorifique, Señor, el que haga su voluntad, Señor, sobre nosotros. A usted le damos la honra, la gloria y la alabanza, reconociendo que usted es fiel. Ponemos todas nuestras necesidades delante de usted y pedimos que sea usted el que se glorifique, Señor. A los que están enfermos oramos por ellos, pidiendo que usted haga sanidad, Señor, sobre la vida conforme a su voluntad. Señor, gracias le damos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Ahí. Va. No, esto ya pasó. Esto ya pasó. Ahí estamos. Vamos a leer los primeros 7 versículos que dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza, en nuestro Señor Jesucristo, pues conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Amén. Le damos gracias al Señor porque ahora estamos ya en esta parte donde escudriñamos versículo a versículo la carta de Pablo a esta iglesia y en el primer versículo donde dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La Dios habla hoy, en esta misma introducción y saludo, Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la comunidad de los creyentes de la ciudad de Tesalónica, que están unidos a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios derrame su gracia y su paz sobre ustedes. ¿Sabe? Lo primero que uno encuentra cuando hemos ido viendo las cartas de Pablo, él siempre tiene un método de presentarse, ya cuando empieza a decir, y es como la introducción de la carta, pero en esta carta y en la de Filipenses son las cartas en las cuales él no antepone la autoridad apostólica. En esta carta él no dice Pablo apóstol de Jesucristo, porque al parecer no lo necesita ante este grupo de amigos, ¿ya? Porque en realidad la iglesia es esta comunidad
pero al parecer tanto en la iglesia de los filipenses como en la iglesia de Tesalónica creó un vínculo más allá que solamente ser hermanos, ¿ya? O el trato en la autoridad de pastor, eran como amigos, y él era reconocido como apóstol, ya a diferencia de las otras iglesias donde él tenía que imponer su autoridad, ya donde él la imponía. Habla de junto a Silvano. Mire, yo veo ahí que los hermanos empezaron a buscar al tiro, a ver, ¿es verdad o no? Cuando le escribe a los romanos, les dice Pablo, siervo de Jesucristo, mire, llamado a ser apóstol. Así que le está diciendo, mi llamado es apóstol, por si acá, ¿ya? Cuando le escribe a Primera, Segunda de Corintios, Efesios y Colosenses, usa la misma expresión, diciendo Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿ya? ¿Quién se atreve a cuestionar algo así? ¿Ya? Gálatas, cuando le escribe a la iglesia de los Gálatas, Pablo apóstol, mire, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea, cuando escribe las cartas a las iglesias, él antepone su autoridad apostólica, porque esta es la primera carta que escribe Pablo. Recuerden que lo dijimos, la primera carta que escribe Pablo es a la iglesia de Tesalónica. Y cuando está escribiendo a la iglesia de Tesalónica, todavía no se manifestaban los problemas que encontró en las otras iglesias, ya como en la iglesia de Corinto, como en la iglesia de Galacia, como en la iglesia los colosenses, donde él tuvo que imponer ya algunos temas que estaban un poco débiles, ¿ya? Algunos en lo moral, otros en lo doctrinal, y así sucesivamente. Así que lo primero que resalta es que aquí Pablo no impone la autoridad, ¿ya? Cuando escribe, sino que habla nomás Pablo y Silvano. Este Silvano es el mismo Silas, ¿ya? Porque Silvano dice la forma ampliada gentílica, ¿ya? Entonces, en otras partes aparece como Silas, ¿ya? Como Daniel, Dani. No, por Silas, ya. Casi caigo. Y este Silvano o Silas fueron que ayudaron a establecer esta iglesia, ¿ya? Recuerde que esta es la primera carta escrita de Pablo, donde, como le decía delante, no estaban ahí infiltrados los problemas que aparecen después en las otras iglesias. Y en el saludo enfatiza la unidad de la iglesia, donde dice en Dios Padre y del Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, este saludo muestra la unidad de la iglesia, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Obviamente hemos entendido que las iglesias, Pablo ya no estaba hablándole a judíos solamente, sino que también estaba hablándole a personas que no eran judíos, que conocemos como los gentiles. Amén. Así que esta carta, así derechamente, Pablo comenzó de una manera bien amistosa, ¿ya? De una manera bien amistosa, porque eran considerados como amigos, ya, los que estaban allí. Amén. ¿Estamos claros? Sí. Seguimos. Verso 2. Aquí damos, fíjese, está hablando en plural, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Sabe? Aquí hace evidente estas expresiones de amor, de cordialidad, de compañerismo que tenían, donde obviamente incluye a Silas y a Timoteo. Damos gracias, pero ¿sabe? Lo que llama la atención es que Pablo les decía que estaba orando por ellos. Y no es primera vez, ¿ya? No es primera vez que lo hace, donde habla esto de la oración. Este mismo versículo, la NTV dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Y continuamente los tenemos presentes. A veces a uno no le gusta decir, no, estoy orando por usted. Bueno, Pablo lo escribía nomás, ¿ya? Estamos orando por ustedes. Y fíjense, siempre lo hacía. Cuando le escribe a los romanos, le dice, porque testigo me es
Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago memoria de vosotros siempre en mis oraciones. Oye, es bueno esto, ¿ah? Yo digo, como tenerlo presente. Bueno, yo sé que cada uno de ustedes seguramente tiene sus momentos de oración, pero uno mentalmente tiene como un esquema, ¿ya? Donde va orando por el caso del casado, bueno, ora por la esposa, por los hijos, por los nietos, por los bisnietos, los que son más viejitos. Pero cada uno tiene su esquema, po. Después ora por tal cosa, si es el trabajo, si tiene alguna dificultad, si tiene algún enfermo. Pero Pablo como apóstol tenía que tener presente a las iglesias, ¿ya? A las iglesias. Entonces yo como pastor, Señor, claro, cuando estoy orando, ahí de repente me aparece alguna imagen de un hermano y digo, Señor, este hermano a lo mejor está pasando por algo. O me acuerdo de algún sector de la silla y oro por algunos hermanos que hay en el momento de la oración, ¿ya? Pero él sin cesar hago mención de vosotros, y esto es la iglesia de Roma. A Timoteo doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, ya en mis oraciones, y dice noche y día, noche y día. Es bueno tener esto, ¿eh? Es bueno recordar, y esto nos hace pensar y considerar que también nosotros debemos orar por otros, ya debemos orar por los demás. A veces uno sin saber, el Espíritu Santo que hablábamos el domingo, siempre quiere poner en nosotros a algunos a veces que están pasando dificultades, problemas. El Espíritu Santo siempre va a estar allí. Yo recuerdo ahí del hermano que se accidentó y lo he contado muchas veces en el asunto de tren en Queronque, el choque ya, y este hermano se fue en ese tren, pero en ese tiempo no habían redes sociales, solamente salían de repente ahí radioportales, las noticias, chocaron unos trenes y uno no sabía nada más. Pero antes que pasara eso, el Señor movió a hermanos de la congregación y había un hermano, Moisés, que llegó a la iglesia. Pastor, que puede abrir la iglesia, que el Señor puso en mi corazón que orara por el hermano Jorge. Y el pastor le dijo, ya entre. Y entró el hermano Moisés, se puso a orar porque dice que él estaba orando en la casa y el Señor le dijo, ve a la iglesia a orar por él, Jorge Godoy. Y el hermano Moisés llegó y se puso a orar. No pasan ni 2 minutos y llega otra hermana. Y como el pastor dejó la puerta entreabierta, entró y se puso a orar. Pues y el hermano le dijo, ¿usted también viene a orar? Sí, el Señor me motivó a orar por Jorge. Y llegó otra hermana. Se juntaron alrededor de 6 o 7 hermanas, más el hermano Moisés, orando por Jorge. Nadie sabía que Jorge iba en ese tren, ni el pastor, porque el pastor le había dicho, no vaya. Le había dicho, porque, oiga, voy a ir en el tren, voy a ir a tal lugar. El pastor dijo, no vaya, no vaya. Y él fue igual. Y todos orando por Jorge. Y Jorge era el que iba en el carro detrás de la, ¿cómo se llama la máquina? La máquina. Detrás de la máquina y el tren. Y él fue el que sintió una mano que lo tomó y lo puso al final del mismo carro, al final, debajo de los asientos. Y fue el único sobreviviente de ese carro, los demás todos murieron. Ahora, la oración. ¿Se fija? La oración. Entonces, debemos tener presente que es importante estar atento cuando estamos orando así con las antenas, porque el Señor le va a guiar y de repente uno dice, ¿por qué estoy orando? Había un hermano en la iglesia de Valparaíso que se levantaba todas las mañanas a orar por Somalia. Nunca fue a Somalia, pero una noche que estaba orando, vio en visión a un varón que le dijo, ora por Somalia. Y él no tenía idea que existía Somalia ni dónde estaba Somalia. Al otro día en la mañana buscó ahí en una enciclopedia, encontró, pegó en la pared la foto del mapa de Somalia y cada vez que oraba por Somalia. Nunca él supo el resultado de lo que pasó porque él después falleció, pero él lo contó en la iglesia. Y yo cada vez que mencionan Somalia me acuerdo del hermano que fue el primero que me hizo conocer este nombre y que seguramente a algún misionero debe haber estado allí. Entonces, para que usted sepa, cuando está orando, estar atento. Y Pablo lo destacaba porque obviamente era verdad.
Entonces, no a veces que uno dice, ya voy a orar. Y después, si te he visto no me acuerdo, una cosa así. Pero ponerlo en oración. Uno de ustedes a mí me contó, y lo he repetido varias veces, Daniel, ya voy a decirlo bien ahora. Daniel no era el Diego, así los que pensaban que era el Diego, no olvídense, él no. Entonces cada vez que a Daniel alguien le decía, hoy quiero que ore por esto, el Daniel le decía, ya, vamos a orar al tiro porque después se me va a olvidar, ¿cierto? Y él hacía la oración al tiro donde fuera, en la calle, en la plaza, no en el baño, pero bueno, en algún lugar donde fuera, hacía la oración, ¿ya? De inmediato, no dejarlo para después, porque se nos olvida. Entonces cuando uno lo hace de inmediato, incluso la persona que viene allí como diciendo, no creo que lo haga. Y ahí, claro, entonces él ahí puede decir, yo oro. Entonces Pablo decía, me acuerdo de ti en mis oraciones, ya hago mención de vosotros en mis oraciones, porque el Señor escucha la oración. Amén. Así que tenga esa disciplina de oración, ya tener un tiempo de oración. Aparte de la oración por los alimentos y cuando va en la micro muy fuerte y que usted se pone a orar, aparte de eso, tener una oración especial, aparte, un tiempo dedicado. Amén. Avanzamos. Verso 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje habla de tres cosas que nosotros siempre hemos mencionado. Hay una alabanza incluso, habla de la fe, de la esperanza y del amor, ¿ya? La fe, la esperanza y el amor lo menciona en este pasaje. La versión moderna, Palabra de Dios para Todos, dice, agradecemos a Dios nuestro Padre porque su fe y su amor los ha animado y los inspira a trabajar. También damos gracias a Dios porque la esperanza que tienen en nuestro Señor Jesucristo los mantiene constantes. Fíjense que lo que recordaba de ellos, recordaba lo bueno de las personas, la obra de vuestra fe, el trabajo de amor y la esperanza en nuestro Señor. Entonces, uno habitualmente, cuando se acuerda de alguien o cuando quiere describir a alguien, a veces tiene que recordar el defecto más que la virtud. ¿Y por qué? ¿Cómo? Ah, claro, las características. Entonces, sí, el hermano Daniel dice que con uno mismo a veces a uno le cuesta poner las características buenas de uno mismo, ¿ya? La primera es la humildad, entonces, pero de las demás personas. Entonces, cuando tiene que describir a alguien y no sabe el nombre, y ahí empieza a pensar, ¿cómo lo digo? ¿Ya? Me mira para otro lado, ese hermano, el gordito. Ah, el gordito. El canoso. Cuando no saben mi nombre, el pastor ese que tiene barba. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque uno lo que más le caracteriza, pero va más allá, decir, no, ese que es bien enojón. Ah, ya sé quién es. Pero uno no encuentra. Entonces, hay hermanos que se caracterizan por ser cariñosos, ¿ya? Pero al final la cualidad, porque hace poco pasó así, ¿cómo se? No, es un hermano bien salamero. Claro, entonces dije yo, tiene que ser un hermano muy cariñoso, muy efusivo, le decía yo, sí, él es así, y ahí ya le dije quién era, ¿ya? Pero la persona lo consideró así, ¿ya? Entonces, Pablo recordaba de ellos, fíjese, la obra de vuestra fe, ¿ya? Es la fe que actúa, operante, una fe en acción, ¿ya? Bueno, sabemos que Santiago dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Recuerde que aquí hablamos de las obras de fe, ¿ya? No de las cosas buenas que uno dijera, voy a hacer una obra buena para ganarme un puntito ahí en el cielo. ¿Ah? A veces hay gente que decía eso, voy a ganarme algún puntito en el cielo. No, ya, claro, cuando alguien le predicaba a alguien, me voy a ganar una perlita. No. Las obras de fe. ¿Por qué?
esas obras que son motivadas por el Espíritu Santo. Esas obras que son motivadas por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La fe que actúa. Entonces, si la fe no actúa, es una fe muerta. Entonces, la fe debe actuar con acciones que son notorias, que deben ser notorias. Lo mismo que recuerda el trabajo de amor. El trabajo de amor. Y esto es cuando escribe a las iglesias en el segundo capítulo, en el verso 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El trabajo hecho para el Señor. Y esto, hermano, un paréntesis, se está refiriendo al trabajo pesado, se está refiriendo al trabajo molesto, se está refiriendo al que cuesta y que solo el amor estimula a hacerlo. ¿Me entiende? No es que tengo que hacer algo, pero que es algo que cuesta. Entonces habitualmente uno busca hacer lo que más le acomoda, no lo que le desacomoda. Entonces, y yo también siempre estoy mirando quiénes son los que van a coordinar, tengo que ver, porque hay personas que no pueden coordinar porque una vez iba a poner a un hermano, y me dijo, no, pastor, yo no puedo hacerlo. ¿Por qué? Y yo no tenía idea, yo no sé leer ni escribir. Le dije yo, perdón, hermano, yo no sabía. No, pero yo le aviso, me dijo, para que usted sepa. Entonces, y yo lo estaba poniendo en una situación que para él era, entre comillas, imposible. Para él era imposible. Entonces, y uno busca, ya, quiénes son los que pueden hacer algunas cosas, pero también debemos entender que el Señor es el que capacita, y cuando habla de este trabajo, se refiere a aquellas cosas que nos cuestan, ya, no las cosas que sabemos hacer con facilidad. Entonces, hermano, ya. ¿Hay micrófono? Sí, ahí hay un micrófono para que quede en las redes sociales. Va a hablar el hermano Daniel Poblete. Sí, que me gusta mucho el ejemplo del rey David cuando peca por hacer el censo, que no es que hacer un censo sea pecado, Claro. dejémoslo registrado. Sí, no es que sea pecado hacer censo. Ya. Pero comete este pecado y el Señor lo castiga, y para detener la plaga tenía que hacer un sacrificio, tenía que levantar un altar, y se había escogido como lugar el campo de Arauna el Jebuseo. Y Arauna le dice, mi señor el rey, tome el campo, yo se lo regalo. Y claro, David tenía la autoridad para decir, bueno, regálamelo, o incluso si Arauna no hubiera querido, quitárselo a la fuerza porque era el rey, pues, o sea, todo era suyo, claro. Se lo expropiaba y listo. Pues. Y le dice que no, que cuánto vale el campo porque él le va a pagar el precio, claro. Porque no va a ofrecer un sacrificio que no le cueste nada. Entonces, si aún siendo el rey ofrece un sacrificio que no le costó nada, ¿cuánto más nosotros? Y Jesús, lo mismo. Claro, que un sacrificio que le costó. Igual que Jesús, que claro. Siendo Dios, le costó también claro. Entregar su vida. No fue algo como que Dios dijera, ya listo, se pagó el precio porque yo lo digo, y no, claro. Sino que es algo que costaba. Claro, sí, algo que cuesta. Entonces, cuando él habla del trabajo de amor, habla del trabajo que fue sacrificial, porque recuerde que habla del amor sacrificial, ¿ya? No de lo que es fácil. Y es bueno el ejemplo que da el hermano Daniel en el sentido de que uno a veces trata de cortar camino en algunas cosas, y aquí David dijo, no, pues, si voy a hacer algo, tiene que ser algo que valga, que valga la pena en realidad, y no algo. Y lo mismo pasa con Jesucristo, que él podría haber hecho que no le doliera nada. Sin embargo, él se hizo su cuerpo con el sistema nervioso que sentía todas las cosas que nosotros sentimos. Entonces, para que usted considere que en realidad cada vez que hacemos algo, lo hacemos para el Señor, para el Señor. Y lo bueno de esto es que el Señor conoce el corazón, no solamente lo que se ve, sino que ve la intención y mira más adentro, ¿ya?, de lo que habitualmente nosotros vemos. Entonces, el trabajo de amor indica un trabajo pesado, un trabajo molesto, que solo el amor puede estimular realizarlo. Solo el amor. Entonces, cuando alguien me dice, ¿sabe?, yo esto lo voy a hacer por amor, y yo digo, eso es, está bien, hágalo por amor. No porque le están diciendo que lo haga,
no porque sea obligación. Y una vez en un servicio fúnebre, los hijos estaban allí y uno de los hijos dijo, bueno, nosotros cumplimos con nuestro deber de cuidar a nuestra madre los últimos 5 años que estuvo postrada. Y todos dijeron, qué bueno, incluso sacó aplausos. Pero cuando el hijo menor habló, dijo, yo estuve cuidando a mi mamá, dijo, pero no era porque tenía que cumplir un deber. Y él dijo, porque yo amo a mi mamá y nunca lo hice por un deber. Chorra, y ahí dije yo, dejó al otro, lo dejó mal, ¿ya? Pero, y después él quiso hablar conmigo porque yo me tomé de eso para después predicar sobre el amor sacrificial, ¿ya? Que hizo Dios para salvarnos en el funeral. Entonces me tomé de eso porque fue bueno la forma en que él lo expresó. Dijo, yo no cumplí con mi deber, dijo de hijo. Yo lo hice porque la amaba y porque la amo, dijo. Y ahí, claro, y ahí se hace que en realidad uno debe hacerlo. Cuando uno dice a veces, lo voy a hacer nomás porque soy cristiano. No, lo voy a hacer nomás porque debo amar. Y ahí es donde, hermanos, nuestra oración, Señor, enséñame a amar como tú amas, enséñame a amar. Porque si empezamos a amar como el Señor ama, vamos a poder perdonar como Él perdona. ¿Se fija? Entonces, si es tan simple, en realidad pareciera simple, pero a nosotros nos cuesta porque tenemos esta confusión de lo que es el amor y el cariño, ya que te quiero o te amo. El que quiere porque yo quiero algo, porque lo necesito, porque me es útil. Pero el que ama no es porque un bienestar para mí, es porque quiero un bienestar para el que amo. Por eso el Señor, cuando nos pide que le amemos a Él primero, es porque nosotros queremos mostrarle nuestro amor a Él en medio de las alabanzas, en la adoración, en todo lo que hacemos. Y todo lo que hacemos debe ser por amor, no por obligación. No por obligación, todo debe ser por amor. Entonces, desde lo más sencillo, ¿ya? ¿Dónde me voy a sentar? ¿A quién voy a...? Sí, pasen nomás, sí. Estaban en una reunión, por eso no llegaron a tiempo, no es que hayan sido irresponsables. La justifiqué, hermana, ya. Entonces, por amor, de tal manera que si, mire, voy a poner un extremo, un ejemplo súper extremo, que aquí hay una gotera, ¿ya? Y si estuviera el templo lleno, esta silla se moja. Y vinieran 2 hermanos, un matrimonio, y quedan una silla nomás. Y aquí vienen a sentarse. El que ama más se va a sentar en la gotera. ¿De verdad? El que ama, claro. Le diría a la esposa, no, siéntate tú aquí, yo me mojo. O diría, no, yo traje paraguas, no. ¿Me entiende? El que ama se sacrifica por el otro. Se sacrifica por el otro. Entonces, cuando habla Pablo y le escribe a esta iglesia, les habla del trabajo de amor. El trabajo de amor y de vuestra constancia en la esperanza. Y aquí lo que viene respecto a la esperanza es nuestro Señor. A ver, ¿tengo el texto? Sí. Romanos. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Oiga, la paciencia, esto es lo que nos cuesta, tener paciencia. Tener paciencia, nos cuesta tener paciencia. ¿Por qué? Porque, nos hemos acostumbrado a lo rápido. ¿Ya? Entonces, yo conozco gente adulta que no le gusta el té en bolsita. Porque el té es instantáneo,
pero a ellos les gusta el té que se hace con hoja, que le echa canela, clavo de olor, ¿ya? Y ahí, y uno dice, ay, pero si está la bolsita, es más rápido, claro, entonces todo es más rápido ahora, ya, sopa para uno, ya, ¿para qué? Para rápido, todo, comida rápida, no es que uno coma rápido, sino que está todo a la mano, pero hay personas que les gusta el proceso de saber esperar. Entonces, el otro día había una receta preparar el costillar, ese que tiene huesito. Pero decía, hay que hacer esto, 2 horas aquí, 7 horas. Ya cuando dijo 7 horas, ya cambié. No, dije yo, no. Y si le digo a mi esposa, me dice, no, comprémoslo. Ya se acaba. ¿Entiendes? Entonces, todos los procesos que antiguamente nuestros padres, nuestros abuelos realizaban, para nosotros ya no. No, ya no. Entonces hay cosas que ya no se usan, cuestiones que ya no son de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque todo ahora es más rápido. Entonces cuando él les habla de la paciencia, entonces en esta parte de la esperanza en nuestro Señor, la constancia en la esperanza es la tolerancia, el aguante en la esperanza, en la espera paciente. ¿Y cuál es lo que ahora nosotros estamos esperando? El retorno de Cristo, cuando venga a buscar a su iglesia. Entonces, ahora, esto es lo que debemos estar, con la expectativa de que esto ya pronto se cumplirá. Ya pronto se cumplirá. Entonces, lo que hace Pablo a la iglesia, le habla de la obra de vuestra fe, el trabajo de amor, la esperanza, la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, hermanos, para nosotros. Amén. ¿Seguimos? Amén. El verso 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Oiga, este versículo yo cuando lo leí la primera vez dije yo, ellos eligieron, y me equivoqué. La TLA dice, hermanos, Dios los ama y nosotros sabemos que Él los ha elegido para que sean parte de su pueblo. Dios los ha elegido. Primero, hermanos, somos amados por Dios, ¿ya? Y en ese amor, Él escogió salvarnos. Él escogió salvarnos para vida eterna. No hay otra cosa. Cuando hablamos de esto, porque de inmediato yo dije, la predestinación. Llega eso diciendo, no, es que usted está elegido para ser salvo. Pero la predestinación es el plan, hermano. La predestinación es el plan de Dios que para cada individuo le da la posibilidad de salvarse. Eso es, ¿ya? Ya. Hermano, repita todo. Que suena como incluso una referencia a Oseas, el versículo 4, porque dice, Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo, que es los que no eran amados, ahora son amados, y los que no eran pueblo, ahora son pueblo. Sí. Ahora, mire, para que entendamos el tema de la salvación, de la salvación predestinada por Dios, más que individual, es como, mire, estoy aquí en el templo, todos saben acá, hay 1, 2, 3, 4 puertas y pasar al juego. Hay 5 puertas. Pero yo le diría, hermano, los que quieran ir al segundo piso, está esta puerta, ¿ya? El que quiera ir, ahí está, abierta. El Señor hizo eso. Ahí está. Pero de repente alguien dijo, pero si es más corto por allá. Po. Otro dijo, no, pero es que tengo que ir al auto primero. Entonces el Señor dice, aquí está la elección. Los que elijan lo que yo digo van a ir al segundo piso, ¿ya? Los que quieran cualquier otra forma, entonces los que lleguen aquí van a decir, nosotros somos los escogidos. ¿Pero por qué? Porque obedecieron. Y no es que yo diga, ya, van a pasar por esa puerta el Diego, el Daniel Novo está con el celular, no, está buscando texto. Eso.
Nosotros decidimos. No es Dios el que diga, ya, el hermano Enrique de ahí atrás, el otro Enrique, ya vamos a hacer la salvación de los Enrique. No, Dios no es así. Dios dice, es para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces dijo, esta es la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare. Entonces, la salvación no es determinada por Dios en el sentido de decir, yo quiero a ese Roberto, a los Robertos no, ¿me entiende? No, para todos. Entonces, la predestinación para mí es el plan predestinado antes de la fundación del mundo para que el hombre tuviera vida eterna. Amén. Legalmente hablando, aquí, hermano Diego. No legalmente, no, ya. Con un pensamiento un poco lógico, no ¿Ya? sé de qué tipo, pero es que de verdad que este tema de la salvación que no se pierde o de los predestinados me causa tanto ruido, incluso dolor, porque ¿cómo puede una persona que cree eso, que cree que Dios eligió a unos y a otros no, ir y predicar a cualquier persona en la calle y decirle Dios te ama y quiere salvarte? No hay seguridad, o sea, Claro. no pueden decir eso. En cambio, nosotros que creemos que esto sí es para todos y que la elección es de uno, claro que podemos decirle Dios te ama, Dios quiere salvarte, Dios murió por ti. Decide. Toma la elección, decide, Claro. decide por él. Claro, decide. Amén. Sí, hermano Robert. ¿Sí? Lo que pasa es que los que creen en la predestinación es con respecto a que Dios elige a la persona, pero en el sentido de que en la base de que el ser humano es imposible que pueda arrepentirse por sí mismo, si no está la obra del Espíritu Santo de Dios. Ya, claro. Entonces, de alguna manera, con la obra del Espíritu Santo, que solamente proviene de Dios, Sí. le da la facultad para poder arrepentirse. Claro. Claro. Y en base a esa visión, Sí. se toma de que Dios elige Algunos. y algunos, claro, porque si fuera por el ser humano, todos elegirían mal, porque no dice, como dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y en definitiva nadie eligió a acercarse a Dios. Por lo tanto, Dios tiene que intervenir a través del Espíritu Claro. Santo para que haya ese convertimiento. Claro. Esa Por sería eso, como la visión la visión de los que creen eso. calvinista, Claro. en definitiva. Que nosotros no lo creemos porque agrega y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando se da esta interpretación, ¿ya?, de que a algunos Dios les pone el chip de arrepentimiento para que se arrepientan por medio del Espíritu Santo, ¿ya?, es elección. Y ahí Dios no sería justo en el sentido de, porque la justicia es para todos, pero no para algunos solamente, y otros, los judíos al principio decían, los gentiles, o sea, los no judíos, están hechos para leña del infierno. Así decían ellos, o sea, ellos nunca se van a salvar. Ellos nunca se van a salvar. Y sin embargo el Señor abre el Evangelio a ellos. Hermana Flor, el micrófono. Sí, ahí viene. Es bueno saber que nosotros somos de la línea arminiana. Creemos, claro, no somos calvinistas en el sentido de creer que Dios tiene la gracia determinada para algunos solamente y otros nunca la van a alcanzar. Creemos que la gracia es para todos, ¿ya?, y cada persona debe tomar su decisión, ¿ya?, para conocer a Jesucristo. Amén. Los textos. En 2 Tesalonicenses dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y esto es esta visitación que hacen ellos. O sea, imagínense, Pablo ni siquiera pensaba ir para allá, pero el Señor lo llevó, ¿me entiende? El Señor lo llevó hasta esos lugares. Vestidos pues como escogidos de Dios, y aquí a la iglesia, vestidos pues como escogidos de Dios,
santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ahora, si le digo algo, los que estamos aquí hemos sido escogidos por Dios. ¿Pero por qué? Porque obedecimos al llamado de Dios, no es otra cosa, ¿ya? Para que lo tenga siempre en consideración, Él lo permitió, en realidad Él lo permitió para que pudiéramos llegar. Amén. 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. No fue un evangelio teórico, fue un evangelio práctico, fue un evangelio demostrativo. La NBB dice, esto lo sabemos porque cuando les anunciamos el evangelio, les llegó no solo con palabras, sino con el poder del Espíritu Santo y con gran seguridad. Ustedes saben que cuando estuvimos entre ustedes buscamos solo su bien. El evangelio, un evangelio que llegó no solamente con palabras, sino que llegó demostrando ¿ya? Lo que Él quería hacer en la vida de ellos. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fíjese, ¿ya? Y aquí, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el evangelio de poder es para todo aquel que cree, para todo aquel. Y aquí con la claridad de la palabra del Señor que nos dice que Él llegó. Claro, llegó al pueblo judío, pero para todos los demás, ¿ya? Y ahí están también los chilenos. También para los chilenos. Fíjese que este texto, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, se refiere a que nuestro evangelio, nuestra forma de vida, no es solo de palabras, sino de lo que nos ven. ¿Me entiendes? Lo que ven las personas en nosotros no es solamente lo que hablamos, es como somos. El evangelio es parte de nuestra vida, ¿ya? Es lo que somos en todo momento, en todo tiempo. Es nuestra forma de ser que la persona llegue a decir, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, quiero eso, lo que estoy viendo. Cuando yo recién me casé, ya tenía a la Paula y a la Daniela. Pero, ¿sabe? Estaba tan metido en la iglesia, era diácono, era portero, era maestro de escuela dominical, era consejero de jóvenes, tenía de todo para hacer. ¿Y qué pasaba? Que llegábamos a la reunión, el día, bueno, íbamos a la escuela dominical, nos íbamos a la casa de mi suegra a almorzar, después llegábamos de nuevo a la iglesia, los 4, yo llegaba, entraba y mi señora y mis hijos se iban a un rincón y yo, oye, tú tienes que hacer esto, ya, yo estaba en la puerta, entraban los hermanos, terminaba el culto, alguien quería hablar conmigo, un alumno de la mañana, y mi esposa allí, y yo no me daba cuenta de eso. Un día me tocó por mi trabajo ir a una ciudad en el norte, no me acuerdo dónde, si era para el sur o para el norte, pero la cosa es que tenía que llegar ahí a Santiago, donde está el terminal de buses, y al lado del terminal de buses está la iglesia, la pentecostal, JBC, la catedral, eso. Y tenía que esperar 2 o 3 horas. Entonces estaba ahí en el terminal, tenía que esperar, y yo estaba pensando, hoy están en el culto ahora, había ido mi esposa con las niñas, dije yo, no estaba yo, y quedé ahí, pues de repente ya estaba por terminar la reunión, entré, pasé, la verdad es que nadie me saludó, una iglesia grande, llena, nadie me saludó, y alguien me abrió la puerta, así una mampara, y yo entré, me paré, y el pastor estaba dando las últimas instrucciones para irse, y yo salí primero. Me quedé mirando la salida, y empiezo a ver cómo salen las familias. Oye, y el Señor me habló ahí. No entré al culto, pero se me habló en la calle. Y veo que salen los papás con los niños, iban jugando la típica, los niños iban cantando las canciones que habían estado en el culto, y los papás le iban haciendo emoción y todo eso. Y ¿sabe? Y me di cuenta que yo estaba perdiendo mi tiempo con mi familia.
Y yo me acuerdo que ahí, oiga, sentí y quedé ahí y miraba, y todos me miraban que yo miraba y miraba a la familia que se iban para allá, otros para allá. De repente el papá iba con uno en brazo, con el otro acá, la mamá iba con las bolsas, la cartera. No, iban repartiéndose los niños, ¿ya? Y ahí el Señor a mí me habló, ¿ya? Respecto a lo que veía, Entonces yo vi a los hermanos de esa congregación como familias que se amaban. Y de repente y después me fui en el bus, así que imagínate todo el viaje, no sé cuánto, 12, 9 horas eran, a Temuco iba mal. Y decía yo, oye, ¿por qué yo no hago eso? ¿Por qué me quedo conversando? ¿Por qué no salgo al tiro con ellos? No disfruto. Al domingo siguiente, ya me senté con Nancy, y, oye, hermano, ¿usted no va a estar en la puerta? No, ya he estado todos los domingos, así que voy a estar aquí con mi familia. La Nancy me quedó mirando así como diciendo, ¿qué le pasó? Y a mí me impactó el testimonio, nadie me habló, pero me impactó eso. Entonces, preocuparme por mi familia, preocuparme por mi esposa, que la dejaba ahí sola, y de repente el pastor decía, vamos a tener que orar por una persona, Carlos, ven para acá, y yo ya, Nancy, ya, quédate allá. Oiga, y después Nancy me dice, oye, me dijo, tú has cambiado. Sí, y le dije yo, es que bueno, tuve una experiencia, le dije yo. Ella pensaba que me había llevado el Señor al tercer cielo. No, fue ahí en la calle nomás. Y ella me dice, es que yo estaba orando. ¡Wow! Claro. Y ahora digo yo, uno pierde tiempo a veces en cosas que no son importantes. Entonces, y de repente siempre va a haber alguien que está mirándole. Y le aseguro que alguien estará mirando, no sé, cuando sale la familia y a mí me dicen, ¡ay, qué linda esta familia que se va ahí! ¡Ay, qué bello! Que son bonitos, que están unidos, qué bueno que estén todos juntos. Y hay otras familias que no pueden hacer eso. ¿Me entiendes? Y es triste eso, pero uno tiene que orar. Y ahí yo la clave, mi esposa estuvo orando por eso. Orando. Y yo, así, tan pajarón, como siempre, no me daba cuenta de lo que yo estaba haciendo mal. Porque habitualmente uno justifica sus actos y no se da cuenta de lo que debería realmente hacer. ¿Amén? Andar sabiamente, amén. Ser un buen testimonio. 6. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. En la NTV, Nueva Traducción Viviente, así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. ¿Sabe? Ellos fueron ejemplo para ser imitados y a la vez ellos imitar al Señor. Recuerde que en esa iglesia fue un alboroto ya cuando comenzaron. En Hechos aparece, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, Tesalónica, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Fíjese, o sea, la iglesia comenzó y hubo un gran problema en la ciudad, por lo que ellos habían llegado con un mensaje diferente. Pero Pablo les recuerda que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación, pero a pesar de que estaban en gran tribulación, fue con gozo. Oiga, y el gozo está por encima de las circunstancias. Porque a veces uno puede estar ahí, debería estar, y la gente dice, debería estar amargado, debería estar aquí, debería estar. Y uno dice, yo no sé por qué. Y está la presencia del Señor que da gozo, y que uno a veces se puede estar riendo y debería estar llorando. Pero uno sabe que tiene la seguridad de que el Señor es el que interviene en todas las circunstancias. Entonces, ellos comenzaron en ese lugar, en esa ciudad, con un alboroto. ¿Ya? Pero ellos igual se mantuvieron con el gozo y... ¿Qué pasó? No quiere. Alboroto, ¿ves? Tesalónica es problema. Se devolvió. Se devolvió y ahora. Ahí.
Porque el reino de Dios, esto le va a doler a alguien, pero el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. El reino de Dios. Yo estaba pensando en el Abel, nadie de ustedes, ¿eh? Porque el Abel siempre que llega acá, llega el día domingo, yo estoy como a las 3 y él llega, a veces me está esperando cuando yo llego, y entro y me dice, pastor, torta, bebida. Sí, le digo yo, después de la prédica. Torta, bebida, sí, le digo yo, pero después. Entonces tengo que citarle este texto a la Abel yo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Cuando el Señor reina en nuestros corazones, esto es lo que debe aflorar, ¿ya? Y debe notarse, porque el gozo se debe notar. Entonces no podemos ser amargados. Aunque obviamente tenemos problemas y dificultades, sí, pero por encima de las dificultades del momento, yo el martes les contaba a los hermanos ahí, la semana pasada se echó a perder el reloj, se le acabó la pila. La secadora, se le pasó una prenda ahí y se trabó la turbina. El auto, se echó a perder el embrague, así que estuve sin auto. Entonces, pero el gozo del Señor, ¿sabe? Yo decía, Señor, yo sé que tú tienes el control de todo esto. Y cuando el técnico de la secadora me dijo, encontré el calcetín, pues me dice. Yo le dije, ¿sabes qué? Porque yo alcancé a sacar uno y le dejé dicho, ¿sabes? Algo se metió, debe ser alguna prenda, algo así. Y cuando llegué me dijo, encontré el calcetín, pues me dijo, va a ser el calcetín más caro que usted ha tenido. Sí, 40 lucas salió. El calcetín caro. Pero claro, entonces yo debo decirle, pasan dificultades, pasan problemas, pero está el gozo del Señor, que es su presencia en nuestras vidas. Es el reino de Dios. Entonces cuando Él reina en mi corazón, las adversidades no son lo más importante. Mi esperanza es más importante, ya que todas las adversidades que pueda estar viviendo. Para la gente del mundo, el micrófono no sé dónde está. Allá está, allá viene. Y que yo iba a ser el intérprete. Que para la gente del mundo suena ridículo, igual como la misma Biblia dice, pero nuestra esperanza, claro, pues está en el futuro, no necesariamente en que una situación terrenal vaya a pasar, aunque sabemos que las situaciones terrenales también, sí, todas tienen su término. Claro. Pero nuestra esperanza está en que un día vamos a tener un gozo eterno en la presencia del Señor, entonces cualquier problema que estemos pasando aquí, tiene fecha de vencimiento. Tiene fecha de vencimiento y no es trascendental, pues no claro, es lo que verdaderamente importa. Claro. Y esto es lo que tenemos que saber, ¿qué es lo más importante? ¿Ya? Nuestra esperanza está allá en lo que viene, ya la eternidad con el Señor. El verso 7, con este terminamos, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Habéis sido ejemplo. En la TLA dice, por eso llegaron a ser un ejemplo para todos los seguidores de Jesucristo que viven en las regiones de Macedonia y acá. Llegaron a ser ejemplo, que nosotros podamos ser ejemplo para otros. Recuerde que hay textos que dice Pablo, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esto en algún momento uno dice, oye, qué arrogante. Pero Pablo tenía la confianza de que él estaba haciendo las cosas en la voluntad del Señor. En 1 Corintios también dice, por tanto, ruego que me imite. Oiga, ya les ruego, imítenme. Yo digo, qué roba. ¿De que alguien lo puede decir? Yo decía en una vez, me recuerdo mucho tiempo atrás, si llegara una persona nueva que nunca ha conocido del Evangelio y que se convierte y me dijera, quiero hacer las cosas bien, ¿qué debo hacer? Y yo tendría que decirle, mire, ¿sabe? Imite al hermano Roberto, el que se rió. Le diría, mire, usted en las reuniones, cuando llegue, siéntese detrás del hermano Roberto. Todo lo que él haga usted tiene que hacerlo porque él sabe lo que le agrada al Señor.
Y el hermano diría, ya. Entonces cuando el hermano Roberto cantara y levantara la mano, él estaría atrás así levantando la mano. El hermano decía, oye, pero ¿y cómo lo hago cuando me vayan? Sígale, hermano Roberto. Cuando se vaya, sígalo. ¿Entiendes? Entonces, cuando Pablo dice, les ruego que me imiten, no es solamente que cuando estoy en la iglesia, en toda la forma de vivir, ¿ya? En toda la forma de vivir. Entonces, cuando él hace esta solicitud de ser ejemplo, no solamente él, porque él también dice ahí en Filipenses, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Aquí no solamente él, dice, miren a los demás que también lo hacen, que lo están haciendo bien, ¿ya? Según el ejemplo que tenéis en nosotros, y aquí no es solamente. Entonces Pablo tenía la confianza de que aquel que estaba en Cristo actuaba siempre conforme a la palabra del Señor. Ojalá que nosotros podamos ser ejemplo. Entonces, ya. Entonces yo voy a empezar a hacer eso en los cultos. Cuando llegue alguien, dice, mire, siéntese detrás de la hermana tanto y haga todo lo que ella hace, ¿ya? Entonces, para que así el hermano, si en el culto saca el celular y se pone a mirar el Facebook, el otro está diciendo, ¿se puede hacer eso? ¡Qué bueno! ¿Entiendes? Si se pone a contestar el WhatsApp, el que está atrás dice, se puede hacer eso. ¿Se fija? Entonces, de saber, y no porque va a haber alguien. No estaba buscando texto. De saber que no solamente que haya alguien nuevo atrás mío, está el Señor aquí, o sea, está el Espíritu Santo. Entonces, de saber que somos modelo para todos los demás, ya en la calle, en la casa, en el trabajo, en el negocio, en el supermercado, en el mall, en todos lados va a haber alguien que va a decir, si yo sé que usted es. Me ha pasado en más de alguna ocasión. Fui a la feria aquí en Segundos de Línea, así piolita, con mi carrito. Ya mi señora estaba con un problema en la rodilla, así que fui yo. Y dije yo aquí sacando cosas, y de repente, ¡pastor! El Abel. Estaba en la feria. Y de una esquina ahí, ¡pastor! ¡Pastor! Y yo sí, ¡hola Abel! Sí. Imagínense si me estoy sacando algo, metiéndolo así en el bolso, así, ¡pastor! Siempre hay alguien que a uno le conoce y le va a decir, no, si yo sé que usted es cristiano, yo sé que, ¿me entiende? Entonces cuando Pablo habla de la imitación, se refiere a que él está imitando a Cristo y el que viene detrás lo imite a él y así sucesivamente. Hermano Daniel. Es que es una anécdota que ya. Igual, lo pensé por la parte chistosa, pero también tiene su contenido. Ya. Que a mi papá siempre lo confundían con usted. Sí, de veras. Entonces una vez, en realidad en varias oportunidades, mi papá no se podía comprar por aquí cerca y decían, usted es el pastor. Entonces finalmente mi papá tenía que guardar su testimonio por usted. O sea que si alguien dice algo que yo hice mal, yo sé que fue el hermano Juan Francisco. Entonces, eso por la parte chistosa, pero en realidad también, porque si nosotros como cristianos hacemos algo mal, finalmente van a decir, pero Jesús era así, o sea, como, ¿a quién están imitando ellos? ¿A quién están imitando ellos? Porque nuestro testimonio al final es importante ya dentro del mensaje. Por eso Pablo dice, el mensaje que recibieron ustedes no fue así pura palabrería, hubo presencia allí del Señor. Amén. Vamos a orar. Le invito a ponerse en pie. Amén. Vamos a orar al Señor dando gracias. Y el próximo jueves continuamos desde el verso 8 en adelante. Así vamos cada día algo más. Si tiene alguna duda, después ahí también la podemos aclarar el próximo jueves. Amén. Padre, gracias le damos en esta hora porque usted nos permite el poder escudriñar su palabra. Usted nos permite el poder buscar, Señor, en ella lo necesario para nuestras vidas. Yo pido que usted bendiga a cada familia que está representada aquí en el retorno a los hogares. Señor, que sea usted, oh Dios, el que haga la obra y usted nos lleve, Señor, con el gozo de su presencia, llegando ahí donde estemos y seamos de bendición, Señor, donde hemos de estar.
Le doy gracias, Señor, por la disposición de los hermanos que ayudan en estos estudios, Señor, en la grabación, en el sonido. Gracias yo le doy y le ruego que usted, Señor, se glorifique. De la misma forma, los hermanos que verán esta grabación en los días posteriores, usted bendígales también por medio de su palabra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén.